Bienvenidos a este video donde explicaremos a fondo los trastornos de la deglución, basándonos exclusivamente en el prestigioso libro de Semiología Médica de Argente. Este material es altamente ilustrativo y está diseñado de una manera muy fácil de entender, ideal para dominar el proceso de diagnóstico clínico y la clasificación de estas alteraciones sin complicaciones. Comenzamos. Trastornos de la deglución. Definición. La disfagia es la dificultad inmediata para trasladar alimentos sólidos o líquidos de la boca al estómago, incluyendo la sensación de que el alimento se detiene en su pasaje. Posee una arista subjetiva, percepción del paciente de un retraso, y otra objetiva, retraso comprobable mediante estudios complementarios. Como síntoma, nunca debe ignorarse. Afecta hasta al 20% de la población general y al 50% en mayores de 65 años. En el adulto mayor, la disfagia orofaríngea se asocia a un 45% de mortalidad anual debido a neumonías aspirativas. La deglución requiere una coordinación compleja dividida en tres fases: oral, voluntaria, faríngea y esofágica, ambas involuntarias. La disfagia implica una alteración anatómica o motora funcional. Tipos y clasificación. Según la zona alterada, se divide en disfagia orofaríngea y disfagia esofágica. Disfagia orofaríngea. La dificultad en el pasaje alimentario ocurre de la boca al esófago superior, causada principalmente por líquidos. Suele asociarse a enfermedades neurológicas, especialmente al accidente cerebrovascular, ACV. Clínicamente, el paciente refiere dificultad para iniciar la deglución, la cual puede asociarse a regurgitación nasal, cambios en la voz, tos prandial, sensación de ahogo por aspiración y neumonías aspirativas. La inhabilidad para masticar y propulsar la comida, el babeo y la dificultad para iniciar la deglución pueden ser la primera pista diagnóstica, al igual que la necesidad de repetir la deglución. El paciente suele señalar la garganta como el sitio de detención, aunque esta sensación también ocurre en la disfagia esofágica. De hecho, el 25% de los pacientes no localiza correctamente el sitio de obstrucción. En el adulto mayor, AM, aumenta el riesgo de aspiración por la acumulación de alimentos en la valécula y el seno piriforme. Esto se debe a la falta de piezas dentarias, disminución de la salivación, debilidad muscular laríngea y relajación anormal del músculo cricofaríngeo. La causa más frecuente de disfagia orofaríngea en el AM es la enfermedad cerebrovascular, ACV, cuya prevalencia alcanza el 64% en ACV agudos, con una elevada mortalidad en su forma secuelar. La enfermedad de Alzheimer avanzada se relaciona con agnosia táctil oral de la comida, apraxia deglutoria y retraso en el reflejo deglutorio faríngeo. Para valorar el riesgo de aspiración en este grupo etario se utiliza la prueba del agua, donde se administran 10 mililitros de agua con jeringa y se observa si presenta deglución fraccionada, tos o babeo. Disfagia esofágica. Se debe a lesiones mecánicas obstructivas o a trastornos motores esofágicos, e implica una dificultad de pasaje del esófago superior al estómago. No se acompaña de regurgitación nasal, tos o neumonías aspirativas. El paciente ubica el síntoma en la región retroesternal o epigástrica, a veces en la garganta. Otros síntomas son dolor torácico, regurgitación tardía de comida no digerida, sugestiva de esta disfagia, excepto en el divertículo de Zenker, y odinofagia. Los pacientes con obstrucción mecánica experimentan primero disfagia para sólidos, la cual es recurrente, predecible y progresiva.
En el trastorno motor, la disfagia es para sólidos y líquidos, siendo episódica, impredecible y no progresiva, o lentamente progresiva. Ante la impactación de comida, en las formas motoras el paciente realiza maniobras para facilitar el paso, elevar los brazos, maniobras de valsalva o repetir la deglución. En las mecánicas, usualmente solo alivia la regurgitación del alimento. Los pacientes aplican mecanismos adaptativos que subestiman los síntomas y retrasan el diagnóstico, como comer muy despacio, ingerir sorbos de agua tras cada ingesta o evitar alimentos sólidos. Diagnóstico diferencial. La disfagia debe diferenciarse de odinofagia, dolor con la deglución, que por lo común implica un proceso inflamatorio de la mucosa faríngea o esofágica. Sensación de globo, sensación constante de ocupación en la garganta no relacionada con la deglución. Disfagia funcional, incluida dentro de los trastornos funcionales digestivos, la patología gastroenterológica más frecuente. Los trastornos funcionales digestivos se definen como una alteración de la interacción cerebro-intestino clasificada según los síntomas predominantes. Obedecen a anomalías de la motilidad, hipersensibilidad visceral, función mucosa, inmune alterada, cambios en la microbiota y alteraciones en el procesamiento del SNC. En el cuadro 45A1-1 se presenta la clasificación del consenso de Roma IV. Etiologías. Las causas de disfagia se dividen en origen orofaríngeo y esofágico. Más del 75% de los casos de disfagia orofaríngea se deben a alteraciones neuromusculares, siendo los ataques cerebrovasculares, ACV, la causa más frecuente al afectar el centro de la deglución o los núcleos motores de los nervios craneales, X y 12. Un 27 a 50% de pacientes con ACV presentan disfagia como complicación. La mayoría de las causas de disfagia esofágica corresponden a estenosis péptica o cáncer de esófago. Las causas motoras pueden ser primarias, acalasia y espasmo esofágico difuso, o secundarias, esclerodermia. Es clave determinar si la disfagia aparece por una enfermedad sistémica o si está confinada al esófago. Por ejemplo, el fenómeno de Raynaud y telangiectasias orientan a esclerodermia, mientras que la debilidad corporal con signos de liberación piramidal o enfermedad de la segunda motoneurona sugiere esclerosis lateral amiotrófica. Enfoque diagnóstico. Anamnesis. Es el elemento más importante para la interpretación clínica y el enfoque diagnóstico del paciente con disfagia, FIG. 4-5-1-1. Permite discriminar una disfagia orofaríngea de una esofágica, y diferenciar una alteración motora de una mecánica. Tiene alta especificidad y valor predictivo, logrando el diagnóstico en hasta el 80% de los pacientes solo mediante el interrogatorio. Entre las preguntas más útiles se encuentran: ¿qué tipo de alimentos produce los síntomas? Sólido, líquido o ambos. Sólidos se asocia a trastornos mecánicos, líquidos y sólidos a trastornos motores, y solo líquidos a disfagia orofaríngea. ¿Cómo es su evolución, intermitente o progresiva? El espasmo esofágico es intermitente, mientras que el cáncer de esófago es progresivo. La dificultad es al inicio de la deglución o después. Diferencia la disfagia orofaríngea de la esofágica. Comenzó en forma brusca, se asocia a impactación de comida o cuerpo extraño. ¿Dónde siente que se atasca el alimento?
En la garganta sugiere disfagia orofaríngea, aunque puede ser esofágica. Si es retroesternal, siempre es disfagia esofágica. ¿Hay síntomas asociados? El dolor torácico se asocia a trastornos motores. La pirosis indica reflujo gastroesofágico, vinculado a estenosis péptica, esófago de Barrett o cáncer. La odinofagia sugiere esofagitis. La regurgitación se relaciona con compromiso esofágico, acalasia. La tos durante la deglución es común en la disfagia orofaríngea. Existen síntomas neuromusculares asociados, diplopía, disfonía, debilidad, indican con firmeza una disfagia orofaríngea. ¿Hay pérdida de peso? Típica del cáncer de esófago. Uso de medicación habitual, AINE, antiácidos, alendronato, asociadas a esofagitis y estenosis péptica. Sobre la base de las respuestas a estos interrogantes, es posible diferenciar una disfagia orofaríngea de una esofágica y un trastorno neuromuscular funcional de una obstrucción mecánica. Las alteraciones neuromusculares funcionales suelen comenzar con disfagia a los líquidos lentamente progresiva, al principio de la deglución. A veces tienen un comienzo agudo, como en un ACV. De hecho, una de las causas más comunes de muerte en estos pacientes es la neumonía aspirativa dentro del primer año. En pacientes con alteraciones esofágicas estructurales, la disfagia se produce inicialmente con sólidos y luego con líquidos. Una disfagia intermitente, lentamente progresiva con sólidos y líquidos hace pensar en trastornos motores esofágicos, acalasia, más aún si se acompaña de dolor torácico, espasmo esofágico. Cuando la disfagia es con sólidos, intermitente y típicamente con alimentos como la carne, se debe sospechar el anillo mucoso esofágico de Schottky. Una disfagia progresiva, con sólidos, y luego líquidos, asociada a pirosis o uso crónico de antiácidos, orienta a estenosis péptica. El cáncer de esófago debe considerarse ante una disfagia progresiva con sólidos, sobre todo en mayores de 50 años, tabaquistas y con pérdida de peso. La localización referida por el paciente con frecuencia no se correlaciona con el sitio anatómico. Sin embargo, si es subgifoideo, por lo común se debe a estrechamientos o cáncer esofágico del tercio distal. Debe interrogarse el uso de medicación que cause esofagitis, AINE o alendronato, que característicamente se acompaña de dolor retroesternal. Examen físico. Su importancia radica en detectar alteraciones extraesofágicas que orienten hacia el origen de la disfagia. Se deben investigar signos neurológicos de un ACV previo, signos de síndrome extrapiramidal, ptosis palpebral y debilidad muscular, miastenia grave o distrofia oculofaríngea, adenopatía cervical o supraclavicular en el cáncer de esófago, esclerodactilia y telangiectasias en la esclerodermia, candidiasis, Mugué, oral. Exámenes complementarios. En la evaluación diagnóstica de la disfagia, están indicados los siguientes estudios, Fig. 4, 5, 1, 2. Esofagograma con bario. Casi siempre es la prueba inicial, ya que aporta información sobre morfología, defectos estructurales o motores, lesiones mecánicas y el movimiento del bolo en la hipofaringe, cuerpo esofágico y su llegada al estómago. La técnica de doble contraste permite visualizar la superficie mucosa, Fig. 4, 5, 1, 3. Videofluoroscopia. Es el estudio de elección en la disfagia orofaríngea. Identifica disfunciones o defectos en las fases oral,
faríngea y esofágica de la deglución. Esofagoscopia, indicada ante lesiones ulcerosas o masas en el esofagograma, disfagia grave aguda o pirosis persistente. Muchos la indican de inicio si la disfagia es para sólidos y hay alta sospecha de alteración anatómica. Permite la toma de biopsias o citología, extracción de un bolo impactado, y la colocación de stent esofágico o sonda de alimentación. Junto con el esofagograma, son los métodos más importantes y complementarios entre sí. Manometría esofágica. Mide los cambios de presión durante la deglución, pero no evalúa el pasaje del bolo. Está indicada si el esofagograma o la endoscopia son normales y hay evidencia de un trastorno motor. Establece el diagnóstico de certeza de dichos trastornos y evalúa el grado de afección por enfermedades sistémicas. Centellograma con alimentos marcados con tecnesio 99. Aporta información para cuantificar la velocidad del tránsito esofágico y permite objetivar si existe aspiración asociada. La combinación computarizada de esta prueba con la fluoroscopia se denomina manofluorografía, la cual correlaciona las presiones en la hipofaringe, el esfínter esofágico superior y el esófago próximo con la transferencia del bolo. Nasofaringolaringoscopia. Es útil en la disfagia orofaríngea cuando se sospechan tumores de cabeza y cuello.